Estados Unidos es el país de las oportunidades, pero las oportunidades las buscas tú. ¿Cómo de fácil o cómo de difícil es realmente ese sueño americano? Resulta ser que el segundo factor es aún más difícil y es la mentalidad. El dinero es solo una herramienta. ¿Qué ocurre con el pueblo latino aquí en Estados Unidos, Carmen? ¿Cuál crees que es la mejor forma de generar esos ingresos pasivos? Yo no quería tener que estar 10 horas trabajando para alguien más, levantándome cada mañana, dando lo mejor de mí para cumplir el sueño de otra persona. Y el americano es una cultura que le encanta enseñar. Esa es la gran diferencia que separan al americano del hispano. Un hispano aprovechándose de otro. Este término se llama capital de negocio, que todas las personas que nos están viendo ahorita pueden acceder a eso. ¿Cuál fue el consejo o la frase que a ti más te impactó respecto a todo esto? Chicos, ¿qué tal? Bienvenidos aquí a un nuevo episodio, ¿vale? Aquí tenemos una nueva entrevista con una persona bastante importante. No sé si lo saben, pero yo me encuentro aquí actualmente en el estado de Florida, ¿ok? Concretamente en Orlando y en los Estados Unidos. Así que vamos a darle aquí la bienvenida a mi compañera y amiga Carmen. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Carmen? Tomané? Pues muy bien. Aquí un poco cansado, pero con muchas ganas de entrevistarte, sinceramente. Welcome to United States. Me too. Y you too. ¿Ok? No sé qué me pasa últimamente. Estoy como desvariando un poco. Pero bueno, que no importa. Carmen, eres una persona, ¿ok? A la que quería yo entrevistar, ¿vale? Porque llevamos un tiempo trabajando juntos y a lo que tú te dedicas es algo bastante interesante y es algo que me gustaría que para mucha gente también que vive aquí en los Estados Unidos expusiera lo que es la realidad respecto a lo que te dedicas, a todo esto del crédito, la situación en el país, tú eres latina, cómo vive aquí un latino en los Estados Unidos, realmente lo bueno, lo malo, si este es el país de las oportunidades, si aquí vas a caer en desgracia, qué hay que hacer, qué no hay que hacer. Entonces, me gustaría que me comentaras un poco. Yo comenzaría por decirte que sí, Estados Unidos es el país de las oportunidades, pero las oportunidades las buscas tú, las consigues tú, porque la información está afuera. Lo único que tienes es que salir a buscarla. Sí, es verdad, yo soy latina, ya tengo bastantes años en el país y... ¿Fue difícil? Sí. ¿Desde el primer momento? Sí, sí lo fue, sí lo fue. Nosotros, mi esposo y yo, Argenis y yo, Sí. desde el principio se nos hizo muy difícil porque yo llegué aquí con un hijo muy chiquito. Entonces, el que trabajaba en mi casa era solamente él. Sí. Y tener una familia de 4 trabajando solo uno es súper difícil. Yeah. De hecho, este país nunca para. Aquí siempre se tiene que estar trabajando. Eso me he dado cuenta. Yo llevo aquí 3 días contados y es que no se para. El ritmo de vida que lleva la gente es súper acelerado. Sí, pero eso también, mira, todo tiene lo bueno y todo tiene lo malo. Totalmente, exacto. tiene su parte buena y su parte mala, sí. Yo vengo de un país donde celebrábamos carnavales y durábamos 2 semanas sin trabajar. Y donde sin hacer nada el gobierno te daba un cheque. Y Ya. eso nos llevó a una situación a la que ninguno queremos estar tampoco. Entonces, lo que te quiero decir, de repente sí, el trabajo aquí es mucho, pero así como el trabajo es mucho, por algo este país es un país en donde el ingreso por cápita es el más rico del mundo, ¿sabes? O sea, tú sabes lo que significa eso. Sí, aquí cualquier persona... Por algo Estados Unidos está donde está también. Exacto, y por eso es que muchísimas personas quieren venir para acá. La verdad es que mi principal interés cuando yo me vine para acá, más que por el dinero, era por una condición de salud que había en uno de mis hijos. Pero estando aquí me he dado cuenta que este país en verdad es un país de oportunidades. Lo que pasa es que tienes que salir a buscarlas, no te van a llegar a la puerta. El gran problema que tenemos nosotros, todas las personas hispanas, o la gran mayoría de las personas hispanas que tenemos aquí, es la falta de conocimiento. Y lamentablemente el sistema juega a que tú estés tan ocupado trabajando tantas horas al día que no te queda tiempo para pensar, para investigar, para analizar. Y entonces se te pasan los años y te quedas en el mismo sitio, quizás con esa idea que llaman por ahí el sueño americano de emprender, de comenzar tu proyecto, de vivir tranquilo, y se te pasa la vida y nunca lo pudiste hacer porque siempre sentiste que no había el tiempo. ¿Cuáles son
los mayores obstáculos que se presentan a la hora de cumplir el sueño americano para todo aquel, ¿no? Aquel latino, aquel hispano. Porque yo sé que ese concepto está más... O sea, ese concepto es global. Todo el mundo conoce el sueño americano, the American Dream. Pero yo sé que obviamente por cercanía y por el tema de que muchos latinos también emigran aquí a este país por las oportunidades. ¿Cómo de fácil o cómo de difícil es realmente ese sueño americano? No es fácil, pero no es imposible. Vale. La diferencia la podemos hacer cada uno de nosotros. Mira, todo depende de dos cosas que yo considero que son importantísimas y una es más fácil que la otra. El primer punto es el dinero. Muchísimos de nosotros creemos que la única forma de echar adelante, de comenzar un proyecto o de hacer crecer algo que ya tú estás haciendo es ahorrando. Ese concepto puede funcionar, pero ¿cuántos años te vas a tardar ahorrando lo suficiente para llegar a un punto donde tú dices, ok, aquí hay 100,000, vamos a comenzar? Te tardas muchísimo tiempo. Yeah. Eso es uno. Y el otro factor, y creo que es el más difícil, porque tú creerás que el primer factor llamado dinero es el problema. Resulta ser que el segundo factor es aún más difícil y es la mentalidad. Yo creo que la segunda cosa que más nos está impidiendo avanzar a nosotros los hispanos es que no solo no tenemos el dinero, sino que de verdad hay gente que internaliza que no se puede. Y que, por ejemplo, yo me he dado cuenta aquí en Estados Unidos, que es la cuna del capitalismo. Obviamente, al ser un país en el que todo va tan acelerado y se fomenta tanto el consumir, el dinero aquí no está tan banalizado, no es tan tabú como por ejemplo en nuestra cultura, tú que vienes de un país de Latinoamérica, yo que vengo de España. El dinero se ve con malos ojos, creo que se ve con más malos ojos en nuestro país que aquí en Estados Unidos. Aquí sí que verdaderamente ven el dinero como la herramienta para tú alcanzar en X estatus, X cosas, pero porque sí, pero porque todo esto es muy material. O no sé si es bueno, no sé si es malo, no sé cómo lo ves tú aquí. Bueno, todo depende de la visión, ¿no? Porque si nos ponemos a ver, hasta la iglesia en algún momento ha visto con malos ojos a las personas que, que acumulan riqueza. Pero yo no lo veo como del lado desfavorable. De hecho, yo no veo el dinero como que yo soy más o soy menos. Yo veo el dinero como una herramienta que te ayuda a no tener limitaciones. Claro, Porque, fíjate, a mí me pasó, Tomané, bueno, a nosotros nos pasó porque tú sabes que nuestro negocio es mi esposo y yo. A nosotros nos pasó que nos aparecían oportunidades maravillosas por las manos. ¿Y a cuántas personas no le pasa eso a diario? Que de repente, no, mira que mi amiga se va y entonces está vendiendo su carro súper barato y tú no lo puedes agarrar porque no tienes dinero. El dinero es solo una herramienta, pero es una herramienta que hace que tú no tengas limitaciones, que tú tengas un proyecto en mente y que ese proyecto pueda ser posible. Y lo mejor aún que sucede aquí en este país, en los Estados Unidos, porque de donde yo vengo eso no sucedía con esa facilidad, es que ellos están ansiosos de que tú te conviertas, el gobierno está ansioso de que tú te conviertas en un emprendedor, porque los pequeños negocios son los que empujan esta economía a seguir subiendo y que sea de las economías más fuertes del mundo. y para el latino, aquí en Estados Unidos, ¿cómo lo tiene de fácil o difícil? Mira, eso va a depender de cada persona, la ¿Qué verdad. ocurre con el pueblo latino aquí en Estados Unidos, Carmen? Mira, la falta de conocimiento nos ha tenido limitados, es verdad. A diferencia al americano, al yankee. Por supuesto que sí, está el tema de que si sé hablar inglés, si no sé hablar inglés, pero volvemos a lo mismo, al tema de la actitud. Cuando yo llegué aquí a los Estados Unidos, yo tampoco hablaba inglés. Yo agarraba, mira, aquí está mi teléfono. Yo agarraba y ponía el traductor y lo ponía a sonar y se lo mostraba a las personas. Sí. Y yo te lo comenté la otra vez, yo hacía un curso de inglés tras otro, tras otro, tras otro, porque yo entendí que eso me iba a ayudar. Y si eso me va a ayudar, y si aprender
de dinero me va a ayudar y si aprender de cómo emprender un negocio me va a ayudar, pues mi actitud y mi mentalidad, que era lo que estábamos hablando hace un segundo, se va a mover a que yo quiero ir solucionando poco a poco todas esas cosas que me van a ayudar a que en algún momento de mi vida yo alcance libertad financiera. Claro. ¿Y qué es esa libertad financiera? Cónchale, y yo estoy segura que todas esas personas que nos están escuchando, que viven aquí en los Estados Unidos y que hablan español como tú y como yo, les ha pasado de que se sienten mal, tienen dolor de cabeza, le duele el hombro, le duele la rodilla y no quieren ir a trabajar y tienen que ir a trabajar porque se necesita el dinero de ese día. En cambio, qué maravilloso sería que tú pudieras poco a poco ir formando una oportunidad, ya sea que tú emprendas un negocio o ya sea que comiences a invertir y que ese dinero trabaje solo. Que si a ti te duele la rodilla, tú ese día te puedas quedar en tu casa porque te duele la rodilla y no te va a faltar para comer a final de la semana porque no trabajaste ese día. ¿Cuál crees que es la mejor forma para poder hacer eso posible? La forma de generar esos ingresos pasivos. Mira, todo depende de cada persona, ¿verdad? Porque de repente yo le hablo a mi hija que tiene 14 años y me dice, mamá, yo lo que voy a hacer es dropshipping y yo voy a montar mi tienda online para que ¿Eso la te gente dice me ya tu compre. hija? Sí, eso me dice mi hija de 14 años. Lo que Bueno, pasa es los que en niños la también casa... cambian más de opinión después. Exacto. Pero lo que te quiero decir es que si yo le hablo a ella, ella me dice eso. Pero si yo le hablo ahorita a esa muchacha que está en su casa, que ya hace una ceja, hace pestañas y lo Jovencita como hace... yo, con Y, unos 20 y exacto. poco, que ya No, diga, o inclusive, mira, Tomané, hay personas, porque esta realidad a mí me te indigna. fue como, no, para mí un cambio, yo solía ser ingeniero en mi país Sí, y venía de ese sistema tradicional en donde te dicen que trabajes para que seas alguien, que estudies para que seas alguien y que tú quieres ser el gerente del gerente y llegar a un cargo corporativo. De esa educación vengo yo. Hasta que llegué aquí a los Estados Unidos. Estados Unidos me hizo cambiar la perspectiva, porque yo en muy poco tiempo entendí que yo no quería, sobre todo porque yo soy madre de 2 hijos, yo no quería tener que estar 10 horas trabajando para alguien más, levantándome cada mañana, dando lo mejor de mí para cumplir el sueño de otra persona. Yo decidí que yo no quería hacer eso más. Y eso lo vi fue aquí en los Estados Unidos porque aquí me di cuenta de que cualquiera que tenga un sueño lo puede hacer realidad si toca los lugares correctos, si aprende lo correcto. Y yo no soy extraterrestre, yo no soy de la luna, ¿sabes? Yo soy simplemente una persona que intentó emprender, que se dio cuenta que emprender es genial sí. y que después vi que también podía invertir y quise ir más allá. Porque no quise dejar que el sistema se aproveche de mí, quise más aprender cómo yo aprovechar del sistema. ¿Y cómo fue que lo hiciste? Fíjate, Argeni y yo comenzamos un negocio de pressure washing ya hace unos años atrás. ¿Qué es eso de pressure washing? Pressure washing es lavado de, aquí en sobre todo aquí en Florida, por el tipo de clima, ahí se crea mucha mohosidad en los edificios. Sí, limpiar y quitar todo lo que sería el moho en la fachada, Exacto. ¿no? De las casas. Entonces el pressure Vale. washing no es más que limpieza a presión de agua. Vale, vale. Pero a presión de agua como la manguera de un bombero. O sea, te estoy diciendo mucha presión. Es mucha presión. Sí. De hecho, de ese negocio hubieron varios cambios. Primeramente porque Argeni se lastimó el hombro de tanta presión a pesar de que éramos 2. Todos los negocios que tuvimos Argeni y yo éramos Argeni y yo. That's it. Y comenzamos haciendo esos pressure washing. Argeni trabajaba haciendo pressure washing en Miami, porque allá fue donde lo comenzó, porque Miami es una ciudad que produce más dinero. Y nosotros vivíamos aquí en Orlando. Y Argeni venía a mi casa cada mes, una vez al mes. Wow. Eso lo hicimos como por 8 meses, 10 meses. Porque es las ganas de querer que las cosas funcionen. Por eso te digo, mira, yo ofrezco a la gente la posibilidad de conseguir dinero para hacer que tu sueño sea posible. De que eso que tú crees que ahorita es imposible sea posible.
Pero eso tiene que venir acompañado con algo que yo no te puedo ofrecer. Eso tiene que venir acompañado de algo que tú tienes que tener por dentro. Y es tus ganas, tu mentalidad, tu deseo de hacer que cambie. De hacer que eso que te está matando ahorita, que hace que te duele la espalda, el hombro, la rodilla, la pierna, que estoy parado todo el día, que esto coño madre, que me están sacando la chicha y todo eso, cambie. Eso no te lo puedo poner yo. Esas ganas y ese hambre de que hacer algo distinto lo tienes que tener tú. Entonces, fíjate, hacíamos ese sacrificio, Argenis venía muy pocas veces al mes a la casa y un diciembre dijimos, ya, espérate, esto tiene que cambiar porque la familia va primero. Entonces él se vino para acá, para Orlando, y comenzamos aquí en Orlando desde cero, tocando puertas. A mí más de una vez me mandaron la policía porque me metí en esas comunidades que decían no soliciting, ¿sabes? No vendedores. Y más de una vez me tuve que montar corriendo en la camioneta que Argenis me estaba esperando en la esquina porque venía la policía. Wow. Pero eso es porque nosotros queríamos, necesitábamos que funcionara. Ya. Haciendo eso, una sola persona en una comunidad nos dio la oportunidad y eso fue increíble, increíble. Eso fue el principio de algo muy bueno y ese cliente hasta hace poco tiempo nosotros todavía lo atendíamos, aunque ya no estábamos haciendo eso, pero solo porque era él. Él fue una gran diferencia para nosotros. Luego de eso, haciendo un buen trabajo, como siempre, nosotros somos muy buenos trabajadores. Una cosa llevó a la otra y comenzamos un proyecto de handyman, que handyman no es más que una empresa que hace de todo un poco, pero nada profundo. Un mar de conocimiento. En cuanto a reparos del hogar, ¿no? Exacto. Vale. Argenis y yo hacíamos de todo un poco. Y haciendo de todo un poco lo llegamos a hacer tan bien que nos dijeron, mira, ¿y ustedes no remodelan casa? Y comenzó nuestra travesía de la remodelación de casa. Entonces nuestro camino ha sido en el área de las bienes raíces, la verdad, desde que comenzamos. Y hasta el día de hoy, que te dedicas poco a poco. Estás en el sector de bienes raíces. Exacto. ¿Y tú sabes cómo yo llegué a las bienes raíces? ¿Cómo? Porque Argenis y yo, los dos, tuvimos la buena suerte de que comenzamos a hacer trabajo para inversionistas americanos. Y el americano es una cultura que le encanta enseñar. Y ellos nos dijeron, mira, ¿y por qué ustedes están haciendo? Esa es la gran diferencia, o una de las grandes diferencias que separan al americano del hispano. Sí, lamentablemente tengo que reconocer, somos pocos los hispanos que ya nos hemos dado cuenta que la mejor forma de crecer comunidad es ayudándonos a los unos a los otros. Sin embargo, todavía hay muchísima gente que inclusive se aprovecha y esto que le duele al que le tenga que doler, pero eso es una realidad que estamos viendo en la calle y que no puede seguir así, que es un hispano aprovechándose de otro. En vez de apoyarlo y soportarlo, se está aprovechando y eso no puede seguir haciendo así. Entonces nosotros sí tuvimos el beneficio y la bendición, y yo siempre le doy gloria a Dios por eso, de que estuvimos en contacto con una persona americana y que nos dijo, una muchacha que todavía es amiga nuestra de la casa, y nos dijo, ¿y por qué ustedes no hacen esto? ¿Por qué tú sigues haciendo esto para alguien más y que esa persona al final venda la casa y se gana la plata esa persona? Que yo le estaba hablando con un amigo estos días, yo al final del día me iba con $2,000 en el bolsillo al final de la semana y el señor vendía la casa y se ganaba 60,000. Y yo decía, pero si lo hice todo yo. Pero lo que no faltaba era el dinero. Porque tú tienes la idea, tú tienes las habilidades, tú tienes todo, tú ya estás listo para emprender o estás listo para hacer crecer tu negocio, pero estás esperando poder ahorrar lo suficiente para hacerlo. Claro. Y si sigues esperando de ahorrar, te vas a quedar ahí 10 años más y todavía sin poder ahorrar. Porque los biles te van comiendo semana a semana y no te da chance. Los biles son las facturas, ¿no? Las facturas que tenemos que nosotros pagar, agua, luz, gas, gasolina. Entonces, aprendimos un término que nos empezó a sonar y a sonar y a sonar y que poco a poco lo fuimos investigando. Ese término se llama capital de negocio. Eso no es la Pepsi Cola en el desierto, eso no es algo de último momento, eso es algo que los americanos han estado utilizando toda la vida y que lo ofrecen
los bancos más grandes del país. Y ahora ustedes se lo enseñan a los hispanos, ¿no? A cómo hacerlo. Exacto, es que mira, Porque eso, ¿para qué sirve realmente? fíjate, es la manera más rápida y efectiva de tú acceder a dinero para tu negocio, de manera que tú puedas comenzar un proyecto para que empiece a producir plata o que tú lo quieras hacer crecer. Fíjate lo que hizo para mí. Nosotros ya teníamos las habilidades para remodelar casas, Pero no disponían del capital para pero poder empezar. ¿cuándo yo iba a tener dinero para poder comprar una casa? Porque para que la gente se ubique, ¿de qué cifra estamos hablando? ¿Qué era lo que Mira, necesitabas para poder invertir? en el punto en el que yo estaba, a mí me daban $100,000 y yo hacía milagros. Claro, obviamente, yo no podía comenzar invirtiendo aquí en Florida porque en Florida necesitas 300,000 para comenzar. Pero yo estaba dispuesta a moverme a donde me tuviera que mover para conseguir un mercado en donde con la cantidad de dinero que yo consiguiera pudiera Sí. comenzar. Porque esa era mi manera de capitalizarme lo más rápido posible. Entonces, el capital de negocio es algo que tienen los grandes bancos del país y al que cualquier persona con una compañía y un número de seguro social puede acceder. ¿Cuál es el requisito o cuál es la condición delicada que tú tienes que tener? Que tienes que tener un perfil crediticio, tienes que demostrarle al banco que tú eres un buen administrador. Eso es lo único que tú tienes que tener. Y que tu compañía sea una compañía que haya sido estructurada correctamente. No como mucha gente que improvisa, no, que yo hice esa compañía ahí y puse la dirección de mi casa y el teléfono mío, porque a los ojos del banco eso no está visto de la mejor manera. No. Pero esos son los dos únicos requisitos, Tomani. Y estoy segura que todas las personas que nos están viendo ahorita pueden acceder a eso. Sea que lo tengan ahorita o sea que estén pensando hacerlo en corto plazo, cualquiera lo puede tener. Ese es el mensaje que tú quieres lanzar al público, porque ya tenemos que ir cortando la entrevista, Carmen. Así que también, además del mensaje, me gustaría que me dijeras aquí también para todo el mundo, respecto a todo lo que te dedicas, si algo yo he aprendido de ti, yo he aprendido de ti, es que tú eres una auténtica experta en cuanto a salud financiera. No me cabe la menor duda, porque al final, con todo esto del crédito, del capital de negocio, velas por el bolsillo de cada uno. ¿Cuál fue el consejo que a ti o la frase que a ti más te impactó respecto a todo esto? Mira, si yo tuviera que dejarlo a la gente una frase en mente, le diría lo mismo que a mí me repitieron una vez y yo creo que eso es algo que te vuela la cabeza. Aquí en los Estados Unidos, el dinero no es un problema. Si tú tienes un proyecto y ese proyecto va a generar dinero, No es un aquí en problema. los Estados Unidos, el dinero no es un problema. A diferencia de nuestros países, ¿no? Por ejemplo. Aquí cualquiera puede acceder. Ya. Entonces es importante un cambio de mentalidad. Eso sí es un consejo que quiero dejar. Dejemos de sentir que somos pobres y dejemos de creer que es imposible. Porque aquí el sueño americano, si tú lo sabes buscar, sí es Lo posible. encuentras. Exacto. Wow. Bueno, pues yo creo que con eso deja bastante claro que sí. Lo que pasa que es lo que dices, que por falta de conocimiento, todo esto parece que nunca pudiera llegar y queda lejos a las personas. Y eso es lo que le pasa realmente al pueblo latino aquí en Estados Unidos, a diferencia que al pueblo americano. Es simplemente falta de conocimiento y no saber aprovechar las oportunidades que presenta este país. Claro, es que si yo, mira, Tomané, si yo lo hice, ¿por qué los demás no van a poder? Totalmente. Si tú promueves con el ejemplo y muestras tu propio caso de éxito, que eres tú misma y tu familia, ¿por qué no iba a poder hacerlo también un chamaquito que viene de fuera o una familia, quien fuera? O yo, que yo también soy uno más, también. Claro, lo único que tienes es que tener la disposición para aprender y ya. De acuerdo. Pues nada, Carmen, voy despidiendo por aquí. Te pido gracias simplemente por haberme concedido esta entrevista. Y con esto también quiero dar visibilidad a ella, ya que ella puede ayudar a muchísima gente aquí en los Estados Unidos a simplemente tener, como dice, una mejor vida, una vida que
para aquel que tenga un sueño en mente, aquel que quiera arrancar un proyecto, que quiera invertir, que aspire a algo más, sabe que puede lograrlo y sabe que puede lograrlo aquí en los Estados Unidos con ayuda de Carmen, simplemente conociendo cómo funciona el sistema, ¿vale? No, muchísimas gracias, Tomané, por permitirme estos minutos aquí contigo y hacer llegar este mensaje a todas esas personas que nos están escuchando, que nos están viendo y que yo sé que ahorita están deseando un cambio y Y que tienen dudas, tienen miedos, tienen inseguridades, pero es simplemente por falta de información aquí. Y es eso, no saber aprovechar en este caso el dinero que te prestan los bancos. por supuesto que Sin, sí. sin deudas, sin letra pequeña y sin nada. Todo Por con supuesto que números. sí, Tomané, los riesgos se eliminan cuando tú tienes información de la mano. Buenísima esa frase también. Claro, Muy es que buena. ahí se van los miedos cuando ya tú sabes, bueno, este es mi riesgo y yo tengo la información que hace que ese riesgo sea bajo, ya, se acabó, no tienes miedo. Totalmente, totalmente. Pues muchísimas gracias, Carmen, por este ratito que hemos pasado. Así que nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Feliz noche. Feliz noche. Chao.